una de las formas, digamos así, que tiene que ver con esto, con la manipulación digital, es lo que sería algo así como hacer transgénicos por máquina, por inteligencia artificial, que es algo que antes no existía y que es la biología sintética manejada con inteligencia artificial. Entonces, esos aparatos que ustedes ven ahí son aparatos en donde le meten una cantidad de información sobre, por ejemplo, le meten una determinada secuencia genética y le dicen que busque de qué manera se puede aplicar esa secuencia genética en organismos, plantas, animales, etcétera, y entonces la máquina da unas 1000 o más opciones, que a su vez hay robots que las aplican y entonces después ven qué resultado puede dar eso y lo vuelven a incorporar a la nube. O sea, esta idea que nosotros teníamos de hacer transgénicos en un laboratorio con una agujita, etcétera, bueno, todavía existe, pero esto es, digamos, lo que hay, que ya está funcionando y que las dos cosas que nombré antes, tanto las nubes como el uso de Big Data, como este tipo de tecnología, básicamente no están reguladas. Por ejemplo, cuando uno abre maquinarias agrícolas en la página de John Deere, que es la empresa de maquinaria agrícola más grande del mundo en este momento, y lo que sale es esto, ¿no? Entonces, una mano invisible donde maneja una computadora, que la computadora es la que le dice qué debe hacer y dónde, y con eso maneja pues lo que sea, una sembradora, una cosechadora, ¿no? Los tractores que conocíamos antes, pues en muchos lugares, esta es una foto de la Argentina, pero eso les digo para que vean que no es, digamos, en un lugar tan lejano, sino que en los lugares de gran agricultura industrial, eso que ven ahí es un tractor no tripulado, o sea, es un dron tractor, digamos así. Eso otro que ven ahí es un sensor, donde van recogiendo datos del suelo, etcétera, ¿no? Porque ahora se trata de ver cómo van a interpretar la información que les da un dron sobre el terreno, cuál es la humedad, cuál es la sequía, dónde hay que usar o no ciertas cosas. Básicamente, estas imágenes, digamos así, son las imágenes que se transmiten a maquinaria, que es automatizada o no, pero que informa, digamos así, según ve los drones y las maquinarias, dónde se debe o no aplicar químicos, agua, etcétera. Esto que ven aquí son drones, claro, unos son drones aplicadores y otros son drones mapeadores. Los anteriores, estos son aplicadores. Las dos cosas que les mostré antes están ya en México, sobre todo a nivel de drones, es lo que más está en muchos lugares donde hay agricultura industrial. También se usa este tipo de cosas, pero también en otros lugares, ¿no? Que no necesariamente son tan grandes, y se usan también dentro de invernáculos, etcétera, ¿no? Invernaderos. Bueno, entonces se trata en realidad de un proyecto de agricultura sin agricultores, ese es el proyecto. En donde en general, digamos, como la idea general, si ven esa vaquita que está ahí dibujada ahí abajo, pero que muestra muy claramente cómo funciona el sistema. Es una vaca a la que le ponen un collar que tiene un chip y que además puede o no tener otros chips en el cuerpo, e informa del estado general de la vaca, cuándo está el momento para ser ordeñada, el momento, digamos así, que es el momento óptimo para el estro, que le dicen, digamos así, para que la vaca sea fertilizada. Ese tipo de información va toda a una nube y esa nube a su vez le informa, o por teléfono, como está ahí, a los que contratan el servicio, o en realidad lo que realmente no es tanto por teléfono así, sino por internet. La base de todo eso justamente se trata de que existan estas plataformas que están recogiendo la información, porque no hay nadie más, digamos así, que los que tienen estas nubes y estos sistemas de inteligencia artificial que pueden manejar tal cantidad de datos. Básicamente lo que hacen es, a través de drones, están tomando fotos y recogiendo datos. Este internet de las vacas, hay internet del ganado en general, pero está aplicado a muchas otras cosas. Y también la idea es que está todo el tiempo generando datos y que eso hace que no se necesite gente en el campo. La idea de los sensores es que los sensores puedan informar dónde hay que regar o fertilizar o usar o no algo.
Yara, que es la segunda empresa más grande del mundo en fertilizantes, tiene en este momento, también lo presentó en México y es gratuito en México, un programa gratuito por un año. Un programa para ubicar el predio en donde, por ejemplo, la finca, el rancho, el predio, lo que sea, es como un Google Earth, si lo conocen ustedes. Entonces uno, claro, te tienes que registrar y decir quién eres y todo a Yara. Y una vez que lo haces, puedes entrar, ubicar dónde está tu finca, tu predio, del tamaño que sea, y entonces Yara te informa qué fertilizantes debes usar y cómo, y etcétera, ¿no? Y entonces uno dice, ¡ay, qué generoso! Me dice todo eso gratuitamente. Bueno, no, es que el verdadero comercio de Yara es la información que le das sobre el territorio, sobre la finca y todo eso. Ni que decir que, por ejemplo, Microsoft con este proyecto, o también Yara, o bueno, todos los que están, de hecho todos los que puse al principio de nubes, menos Facebook que no está directamente, pero todos los que tienen servicios así de nubes y de Big Data, están interesados en esto, porque esto significaría, así como, por ejemplo, la gente le entregó, bueno, yo también, ¿no? Digamos, pero no traté de limitarlo cuando me enteré cómo era, pero la gente le entrega una cantidad enorme de datos en Facebook. Bueno, de esta manera hay una cantidad enorme de datos que la gente entrega desde los campos a Microsoft, y que además a través de los drones, los sensores y información satelital que ellos tienen, usan o combinan con parte de esto, tienen información sobre los territorios que es mucho más que la estrictamente agrícola. Por ejemplo, información sobre el agua, información sobre subsuelos, información sobre la vegetación, sobre la biodiversidad, sobre la fauna, sobre la gente, sobre los movimientos de la gente, sobre muchas cosas. Y esa información nada impide que se la vayan a vender a las empresas mineras, a las empresas X que quieren hacer determinados megaproyectos y que necesitan ver qué pasa en una región u otra. Además lo pueden extrapolar, digamos, en la medida que empiezan a hacer como manchas, digamos así, en donde esto empieza a haber más y más información y que pueden usar sobre eso. Esto para decirles que aunque el proyecto final es una agricultura sin agricultores, en realidad el nivel de información que manejan va mucho más allá que sencillamente el nivel agrícola, ¿no? Bueno, para terminar con esto, viene lo que le llaman blockchain o cadena de bloques, que es, digamos, la forma en la que, por ahora es poco, pero en la que se quiere pasar al comercio electrónico agrícola internacional. Entonces, las principales distribuidoras de granos, que son Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, esas son las 4 que controlan aproximadamente el 90% del comercio de granos en el mundo, o sea, casi todo. Ellos están pensando y ya están viendo cómo usar plataformas electrónicas para comercio. Ustedes dirán, bueno, ¿qué importa, no? O sea, alguien podría decir, bueno, ¿qué me importa si lo hacen electrónico o si lo hacen en un papel? No, el tema es que si esto se hace con criptomonedas, porque para eso son las plataformas electrónicas, uno usa un comercio electrónico y paga, no con su tarjeta, sino con criptomonedas como el Bitcoin o Ethereum o alguno de esos, que es para eso que se inventa la cadena de bloques, o sea, el blockchain. Entonces, esto hace, digamos, que por un lado sea una transacción anónima, por un lado parece pública, para todo el mundo sabe que esa transacción se está haciendo, pero por otro lado en realidad es anónima, porque nadie sabe quién está detrás de los que hacen la transacción. Y además es una forma de incluso saltar las aduanas. Claro, falta un poco para que pase eso, pero ya Louis Dreyfus hizo un envío de soja transgénica desde Estados Unidos a China a través de este sistema. Y de las nuevas biotecnologías, solamente quiero nombrar muy rápidamente que las nuevas biotecnologías, al revés de los que nos quieren decir de que son más exactas que los transgénicos, a ver, por un lado es muy interesante que las nuevas biotecnologías, todas, cada vez que hablan de eso, por ejemplo, el secretario de Agricultura Villalobos, siempre dicen que es mucho más exacta que los transgénicos y que apenas es un movimiento de un gen y que no, apenas es una base, un nucleótido y en realidad no significa nada. Bueno, en realidad eso es lo que nos quieren decir. La verdad es que son tecnologías que manejan un enorme grado de incertidumbre y, por ejemplo, del CRISPR-Cas9, que es la más conocida de todas, y la que más se está usando en muchas cosas, ya hay muchas evidencias de impactos, como por ejemplo que seleccionan células en los organismos
que hacen que queden sin defensas para el cáncer, digamos, o en el caso de las plantas sin defensas para otras cosas. En fin, que además, bueno, hay uno de los padres de la biotecnología, que es George Church, de la Universidad de Harvard, y él llama a CRISPR un hacha desafilada, de ese nivel de falta de inexactitud. Solo se los quiero nombrar para decir, sí, existen todas estas biotecnologías, pero en realidad no es que sean más exactas, sino que tienen otras inexactitudes que todavía no nos dan a conocer, digamos, ¿no? Pero bueno, es interesante que mencionen los otros. La integración con las redes básicamente es que para hacer todo ese reconocimiento, por ejemplo, de sensores que apliquen determinados pesticidas, que apliquen agua, etcétera, lo que quieren es hacer un mapeo a nivel de la vegetación que existe en un determinado lugar. Y eso a su vez además le da la posibilidad de usar esa máquina que les mostraba al principio, digamos, esa información genómica para hacer, digamos, de esa manera organismos genéticamente modificados, pero a través de máquinas, ¿no? Y además para completar con todo lo otro. Entonces, como para completar el panorama de lo que realmente está pasando en este momento, digamos, de todo esto que les cuento, cuánto es que es solamente, digamos, un proyecto, cuánto existe, es importante que tengamos en cuenta el contexto corporativo. El contexto corporativo de la agricultura y la alimentación, por lo menos toda la parte industrial, está increíblemente, es oligopólico totalmente. En este momento hay 4 o 5 empresas que tienen más de la mitad de todos los sectores de las industrias. Por ejemplo, en semillas 4 tienen el 67%, igual que en agroquímicos, y en maquinaria son las que están un poco menos descentralizadas, pero como dije, el comercio de grano el 90%, los mercados minoristas de alimentos entre 10 tienen casi la totalidad. Quiero nombrarles nada más para que después, porque les voy a poner un ejemplo de este tipo de colaboración, es que quienes hoy en día tienen la mayor parte, casi el 70% del mercado de semillas transgénicas y no transgénicas, todas. De transgénicas tienen el 100%, pero de no transgénicas tienen el 70%. Entonces, en semillas son Bayer, que es la dueña de Monsanto, ahora Corteva, que es el nuevo nombre de Dow DuPont, Syngenta, que es de China, y Limagrain. Pero en agrotóxicos son básicamente las mismas más BASF. Y en maquinaria, las más grandes son John Deere, Kubota, CNH, AGCO. Estas de maquinaria tienen casi el 100% del mercado de maquinaria agrícola en México. O sea, esto que es el mercado global, imagínense que es México, porque son las que dominan también los sectores de la agricultura industrial en México. Entonces, una de las cosas que ha pasado es que las empresas de maquinaria desde hace décadas están juntando datos, porque todos los datos satelitales, datos digitales que han digitalizado, porque todos los tractores llevan GPS y formas, digamos así, de sensores que les están mandando todo el tiempo información a estas empresas. Entonces, estas empresas que se juntaron con las empresas, digamos así, de agrotóxicos y semillas, están entrando en colaboraciones que o son contratos o van a hacer una nueva ronda de fusiones, donde las empresas de maquinaria se podrían o no comprar a las de semillas y agrotóxicos. O sea, nosotros pensábamos que Monsanto era la más grande y etcétera, todos hablábamos de Monsanto, y resulta que a Monsanto se lo compró Bayer y se terminó. Bueno, podría suceder que a Monsanto y Bayer se lo compre todo John Deere, que es la de maquinaria, y entonces vamos a tener otro escenario. Pero aunque no se lo compren, ya este esquema que ven ahí, o sea, estas esferas ahí de color rosa son empresas de drones o de nubes para datos que tienen en común entre las mayores de maquinaria y las mayores de agrotóxicos y semillas. O sea, ya lo tienen, entonces ya están trabajando en este tipo de agricultura aun cuando no se fusionen. ¿Para qué hacen todo eso? Bueno, la idea es que haya una ventanilla única de todos los insumos agrícolas que vaya desde las semillas, los agrotóxicos, la maquinaria, pero también la automatización, X, la que sea, los datos, los seguros
porque todas ellas también tienen aseguradoras, y finalmente el condicionamiento de los créditos agrícolas. Entonces, esto que está pasando, que yo les pongo el ejemplo entre maquinaria y semillas, está pasando también a nivel de todos los otros eslabones de la cadena alimentaria, y están mediados siempre por estas plataformas digitales que son los nuevos actores de la alimentación. De hecho, en este momento IBM, bueno, la propia Telcel, pero Huawei, Cisco, o sea, las telefónicas y las digitales están todas en el negocio de cómo entran a la agricultura, sea a través del comercio, sea a través de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto, digamos así, los puntos claves de la agricultura son definidos por empresas que ni siquiera nunca en su vida pensaron en el campo. O sea, en realidad no les interesa, y podría hacer cualquier otra cosa, como está haciendo, por ejemplo, Amazon. No le importa si son libros, si son cebollas o si son gente. Digamos, el asunto es si todo eso genera datos que ellos puedan manejar y comercializar. Entonces, las mismas empresas que están en el mercado global controlan también la agricultura y las semillas en México. Bayer y Corteva, que antes eran Monsanto y DuPont, tienen el 95% de las semillas de maíz comercial en México, y John Deere, AGCO y CNH controlan el 91% del mercado de tractores, ¿no? Ya eso está sucediendo, y toda la promoción de esto, sobre todo viene de los países que tienen grandes porcentajes de agricultura industrial, como Brasil, Argentina, en parte Uruguay, pero también el norte de México. Estos son los lugares en donde este tipo de agricultura está avanzando. ¿Y desde dónde se promueve? Es desde ICA, que es el Instituto Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que fue el que presidía Villalobos hasta el momento que lo dejó para pasar a ser secretario de Agricultura. Desde ese instituto es donde se ha estado promoviendo este modelo de agricultura, además de varias universidades aquí en México. I'm very concerned about the media today and the degree to which a few corporations control what we see, hear, and read. But if you check American history, sometimes the president will tell you, well, we are always defenders of freedom. We believe in freedom. But if you check history, what you will find is that in many years, especially in Latin America, which way back from when President Monroe developed his Monroe Doctrine, we have the right to own Latin America, and we will tell any government there what we want to happen. That's the simple truth. So throughout our history, we have overthrown many, many governments. We didn't like their form of government. In the case of Chile, in 1973, what you had is an election in which a guy named Salvador Allende won the election. Problem is, Nixon and his friends didn't like him. Why? Because Salvador Allende fought for the poor people and the working people of that country. He believed that the resources of Chile, their copper mines and so forth, should belong to the people. And he won a free election. No one denied that for a second. It was a tough election, didn't win by much, but he won a free election. There was another election. His party got more support. He was overthrown by the CIA and corporate interest, because corporate interest preferred, of course, that the United States companies dominate that country. And a lot of what politics is about, going way, way back to the 19th century, through England, France, is the domination of colonies so that big companies in a given country can take the resources of those countries for their own use. So I think that's what happened, and it was a very unfortunate day in American history. Allende won in a democratic election, was popular, was overthrown, and eventually killed. And in his place, a guy named General Pinochet took place, ran that country with an iron fist, killed many, many people, but he was okay. He was a good guy. Why? Because he was a friend of corporate America. Todo parece indicar que el golpe de Estado en Bolivia contó con el apoyo de Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, y que, hay que decirlo, el presupuesto de la OEA depende 60% de Estados Unidos. Hay que decir aquí que el 75% de las reservas globales de litio se encuentran en el triángulo que conforman Bolivia, Chile y Argentina,
que son justamente motivo de la codiciada geoestratégica de las superpotencias. Esto debido a que el litio es un material usado para las baterías de los carros eléctricos y los teléfonos inteligentes. El golpe de Estado, escribe Jalife, abre de par en par a las mineras anglosajonas el salar del Uyuni, la primera reserva mundial de litio. Pues en la parte boliviana está más o menos entre el 50 y el 70% de las reservas mundiales de litio. Aun cuando algunos consideran que la postura de México ante Bolivia fue un campanazo que se apartó de la supuesta diplomacia establecida y que a la vez operó como un distractor frente a la complicada situación interna, la realidad es otra. Todos sabemos que Venezuela es reserva petrolera para los próximos 300 años. Allí radica su riqueza y su desgracia porque Estados Unidos es adicto al petróleo y sus intereses presionan y cómo. La primera es, no está lejos, está aquí, solo que hay que ver cómo nos toca. Bueno, una manera que nos toca directamente es que le quieran hacer creer a la gente de que este es un tipo de agricultura que va a acercar más al consumidor individual. O sea, el consumidor va a poder saber a través de una red, digamos así, de dónde viene la leche, de dónde viene tal otra cosa, etcétera. En realidad, esto que quieren hacer creer como que es un acercamiento es al revés, es una atomización de la relación y las decisiones sobre la agricultura y sobre el consumo que van a ser tomadas, digamos, completamente afuera, como de alguna manera ya lo son, pero lo que quiero decir es que cada vez hay una alienación mayor del tema. Es que todo esto que les dije está absolutamente fuera de regulación y de evaluación. No hay en este momento ni reglamentación de bioseguridad, ni programas agrícolas que evalúen el impacto de esto, ni lo que esto significa. O sea, esto es un punto clave. El segundo es que existen en el mundo, por ejemplo, en México es uno de los países en donde funciona la COFECE, que es la Comisión de Competencia, que se supone que vigila la competencia. Bueno, el informe de la COFECE, el último que hizo, que es del 2015, sobre los niveles de concentración del sector agrícola en México, son de susto. O sea, vayan a leerlo, o sea, es que es impresionante. La propia COFECE reconoce que hay una situación oligopólica sobre semillas, sobre insumos, sobre maquinaria, sobre todo. O sea, la agricultura industrial de México no es mexicana. Número uno. Segundo, está en un grado de concentración que hablar de competencia es una palabra, es un eufemismo. En realidad lo que hay es cooperación entre estas grandes, cooperación y competencia entre ellas, pero finalmente, digamos, se unen en este tipo de proyectos. Y además se suma a eso la entrada de estos nuevos actores. Todo esto además hace que las políticas agrícolas de los gobiernos, y en México también, privilegien esto. Por ejemplo, si se van al programa de subsidios de este año, de 2019, de la SADER, hay un punto que es el subsidio a la maquinaria agrícola, en donde ese sí sale de la definición de que solamente hasta 20 hectáreas y todo eso que se aplica a los otros. Y ahí sí dice que esas unidades especiales, unidades económicas agrícolas, que sí pueden y están recibiendo subsidios públicos, ¿no? Mientras que otro tipo de subsidios no. En realidad, la COFECE misma dice que el tema de los subsidios agrícolas en México ha sido extremadamente desigual y siempre ha privilegiado el subsidio público a las grandes empresas y a la agricultura industrial en desmedro del campesinado, incluso, digamos, desde las políticas públicas. Durante 10 años hemos estado investigando con otras organizaciones quién realmente produce la comida que come la mayoría de la gente del planeta. Y la mayoría de la comida la producen la que llamamos las redes campesinas. Los y las campesinas, los indígenas, los pastores nómadas, los pescadores artesanales, el comercio, digamos, informal y formal a nivel local. Esas redes que llamamos las redes campesinas de los pequeños es lo que produce y hace llegar la alimentación al 70% de la humanidad con menos del 25% de la tierra y mucho menos del 25% del agua que se usa en agricultura, y sin embargo son los que llegan. La agricultura industrial, que tiene más, acapara, digamos así, todos los recursos, tiene entre el 70 al 90% de los otros recursos, solo llega a un equivalente del 30%, porque esa cantidad de comida que produce la desperdicia
la tira, tiene un nivel enorme de desperdicio, o la usa para otras cosas, como para alimentar autos a través de los agrocombustibles, pero comida no es. Entonces, digamos, esta realidad es la que está de fondo y la que nosotros pensamos, sí, hay que pensar en este tipo de agricultura, pero también ¿cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta es que realmente lo que tenemos que apoyar es a la agricultura campesina, que es la que realmente le da de comer a la gente, la que genera trabajo y la que permite que no sean las plataformas digitales, sino nosotros mismos los que tomemos las decisiones. Gracias.